Identificación y posterior recreación de una obra de paleoarte en el antiguo Museo de la Universidad Central del Ecuador 1928-1929. Hoy quiero compartir con ustedes la breve historia de un museo desaparecido, huesos fósiles de gonfoteridos y cómo se ha intentado recuperar su legado histórico. Para lograr esto he realizado una investigación exhaustiva con el fin de dar sentido a un evento cultural en específico y responder al menos en parte esta pregunta. ¿Podemos identificar el tipo de imágenes utilizadas por la paleontología ecuatoriana a inicios del siglo XX y reconocer en ellas la influencia de disciplinas como el paleoarte? Introducción y antecedentes históricos. Los estudios paleontológicos en el actual territorio ecuatoriano datan de comienzos del siglo XIX. Estos tratados, escritos tanto por naturalistas europeos como por eruditos autóctonos, resultaron significativos para comprender la diversidad de la fauna pleistocénica que habitó los Andes septentrionales, y mayoritariamente estuvieron constituidos por descripciones textuales detalladas, de allí que sean contadas las obras que incluyen imágenes sueltas y tablas con ilustraciones. En consecuencia, los diagramas osteológicos encontrados son poco frecuentes y las representaciones in vivo inexistentes. El último mastodonte de Sudamérica. El 12 de abril de 1928 se anunciaron las primeras noticias del hallazgo de un esqueleto casi completo, el cual había pertenecido a un gonfoterido localizado bajo una ladera de la quebrada Cachihuayco, cercana a la localidad de Alangasí, a 14 kilómetros de la ciudad de Quito. Fue el Ministerio de Instrucción Pública de aquella época el que encargó a Franz Spillmann, paleontólogo austriaco, y a Max Uhl, arqueólogo alemán, que dirigieran los trabajos de recuperación del fósil. Tras una semana de excavación, los restos fueron depositados en el Gabinete de Zoología de la Universidad Central. Según el paleontólogo checo Josef Agusta, fue en septiembre del mismo año cuando el profesor Spillmann expuso los primeros resultados de su descubrimiento durante el Congreso de la Sociedad Paleontológica de Budapest. Luego, a mediados de 1929, Spillmann publicó el primer artículo científico sobre el tema en el Boletín de la Sociedad Senckenberg para la Investigación de la Naturaleza. Para entonces el paleontólogo ya había solicitado también un registro fotográfico detallado del esqueleto, ya que este último había sido preparado y estaba listo para su exhibición dentro del Salón de Paleontología. Spillmann interpretó ciertas marcas en el cráneo y las vértebras cervicales del mastodonte como evidencia de que el animal había muerto como resultado de la cacería. Estas marcas, junto con la presencia de material vegetal carbonizado y fragmentos de cerámica precolombina, fueron consideradas por el joven científico como la prueba definitiva de la convivencia tardía entre la megafauna y los seres humanos. La mayoría de estos fósiles y otros materiales expositivos se perdieron tras el incendio del antiguo edificio de la universidad el 9 de noviembre de 1929. A pesar de esto, Spillmann logró publicar en 1931 parte de las fotografías sobrevivientes en una nueva monografía, centrada en los mamíferos fósiles ecuatorianos. Finalmente, en 1936, compartió una vez más estas imágenes con su colega norteamericano Henry Fairfield Osborn, con el fin de colaborar con su extenso tratado acerca de la evolución de los proboscideos. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno ecuatoriano confiscó todos los bienes de Spillmann, incluidos sus libros y documentos científicos, debido al clima de sospecha e intriga resultante de aquel conflicto bélico. Metodología aplicada. Esta investigación ha recopilado información relevante mediante una búsqueda exhaustiva en bibliotecas especializadas y otros archivos documentales. Se consultó tanto una libreta de apuntes como un folder con fotografías y recortes pertenecientes a Spillmann. Se ha confirmado este vínculo porque la mencionada libreta cuenta con la rúbrica del paleontólogo. Este material de archivo incluye también 2 fotografías del esqueleto completo del mastodonte encargadas al fotógrafo quiteño Cruz Ignacio Pazmiño. Como ya se dijo con anterioridad, estos documentos fueron decomisados forzosamente por el gobierno ecuatoriano. Los archivos en cuestión fueron legados posteriormente a Robert Hofstetter, catedrático de la Misión Universitaria Francesa en Ecuador y paleontólogo de la Escuela Politécnica Nacional. En la actualidad reposan dentro del archivo documental de la sección de paleontología de esta universidad. También se consultó el tercer volumen del Boletín de Informaciones Científicas Nacionales, correspondiente al periodo de enero a marzo de 1950,
Este ejemplar contiene el artículo Nueva Historia de los Mastodontes Ecuatorianos, escrito por el Dr. Julio Arauz, amigo personal de Hofstetter. Este artículo incluye la reproducción de una tercera fotografía realizada también por Pazmiño y que es objeto principal de este estudio. De igual forma se realizaron entrevistas a los descendientes de Franz Spillmann y otras personas que tuvieron relación profesional con él. El testimonio del ingeniero Santiago Rivadeneira Andrade fue de mucho valor. Él contó cómo su padre, el doctor Jaime Rivadeneira Dávila, amigo cercano de Spillmann y su familia, colaboró activamente en la preparación y montaje del esqueleto encontrado en Alangasí. Resultados y discusión. La libreta contiene una serie de apuntes y dibujos de animales actuales y fauna fósil. Spillmann incluyó tiempo después algunas de estas ilustraciones en su breve estudio de 1931, mientras que el resto de imágenes permaneció inédito. Entre estos dibujos sin publicar se encuentran algunos diagramas de pterosaurios europeos y un estudio de anatomía comparada. En él se reconocen las siluetas del cráneo y mandíbula de dos perezosos arborícolas, Colepus sp y Bradypus sp, además de un cenartro fósil, Cliptodon sp. Todas las imágenes de esta secuencia marcan la zona de inserción del músculo macetero. De igual forma se identificó una cabeza adicional de perezoso, dibujada esta vez a nivel miológico. Estos diagramas muestran que Spillmann no dibujaba animales de manera descuidada, sino que también estaba al tanto de los principios de comparación anatómica empleada por otros científicos. Por otro lado, la fotografía reproducida en el artículo de Arauz muestra la sala de paleontología tal y como lucía en 1928. Si se ubica la mirada del observador en sentido del eje mayor de la sala, se reconocerá en primer plano al esqueleto del gonfoterido del Pleistoceno Notiomastodon platensis, bautizado en aquella época como Bunolophodon postremus. Inmediatamente después se encuentra el propio Spillmann y en el fondo se distinguen dos objetos adicionales. Un segundo cráneo de Notiomastodon encontrado en la quebrada de Chalán en 1894 y una pintura de gran formato, que ha sido identificada en este estudio como la primera imagen que busca intencionalmente representar la apariencia in vivo de un mamífero fósil ecuatoriano. ¿Se sabe algo de su posible autor? Según conversaciones personales con Gertrudis Spillmann-Blaschke, hija de Franz, el ingeniero Santiago Rivadeneira sugiere que habría sido el propio Spillmann quien pintó este cuadro. Solo 2 de las 3 fotografías del esqueleto completo se conservan en su papel fotográfico original. El fotógrafo Pazmiño utilizó una cámara de gran formato, de aproximadamente 8 por 10 pulgadas, con chasis de madera y placas de vidrio para los negativos, lo que aseguró una mayor definición en las imágenes. Sin embargo, el paradero de la tercera fotografía es desconocido, y solo se tiene conocimiento de la reproducción publicada por Arauz, la cual, al ser el resultado de una imprenta, perdió gran parte del detalle original. Dado que la pintura en cuestión también ha desaparecido, se ha realizado un primer intento de recreación digital de la misma. La fotografía de Pazmiño por sí sola no aporta datos claros acerca de la técnica artística utilizada, aunque se podrían hacer algunas conjeturas, ya que el uso de la pintura al óleo era mayoritario en el paisajismo ecuatoriano de inicios del siglo XX. Las dimensiones del lienzo también se podrían deducir tras una comparación con el cráneo de Chalán, el cual ha sido tomado como referencia. De hecho, Hofstetter afirmaba que este cráneo pudo tener una longitud aproximada de 1.56 metros. Por último, si bien es imposible recuperar el color original de la pintura, habría que señalar que el folder analizado sí incluye bocetos de coloridas aves ecuatorianas, lo que indicaría que esta técnica de representación no era desconocida para Spillmann. Conclusiones. La búsqueda y examen cuidadoso de información ha llevado a la identificación de una obra pictórica desaparecida, obra que ahora podría clasificarse como paleoarte, ya que fue creada para comunicar el progreso científico a través de las imágenes. También se ha dado con el nombre de su posible autor, Franz Spillmann. Si bien sus hipótesis paleoantropológicas se consideran obsoletas en la actualidad, este estudio y la recreación digital de su obra nos permiten apreciar otro tipo de aportes que el paleontólogo austriaco realizó en Ecuador. Además, arroja luz sobre cómo este científico utilizó tanto las imágenes pictóricas como fotográficas para difundir su trabajo. Como último punto, habría que mencionar que la pintura, además de dar cuenta de un acelerado e inusual proceso de extracción, preparación y exhibición del material fósil, sugiere también
sido una entrada tardía de la disciplina paleoartística dentro del territorio ecuatoriano. Muchas gracias.